¿Crees que las primeras impresiones siempre son verdaderas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles. El choque inicial. ¿En serio la vas a invitar? Sofía Herrera cruzó los brazos, mirando a Mateo Ríos con esa sonrisa que él conocía demasiado bien. Estaban en la elegante oficina de su bufete en el corazón de Madrid, con vistas a la Gran Vía. No me digas que te estás volviendo caritativo. Mateo ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Elena Solís, su asistente, organizaba archivos cerca de su escritorio, fingiendo no escuchar. «Es la fiesta anual de la firma», respondió él fríamente. «Todos los empleados están invitados». «Todos los empleados importantes», corrigió Sofía, elevando la voz lo suficiente para que Elena la oyera. «O tu asistente va a entender de lo que hablamos los adultos». Los otros socios soltaron risitas. Elena apretó los papeles en sus manos, pero permaneció en silencio. «Sofía tiene razón», interrumpió Ricardo Mendoza, uno de los socios principales. «La gente de nuestra clase no se mezcla con... bueno, ya sabes». Mateo finalmente levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella lo miró sin súplicas, sin esperanza. Solo con esa dignidad silenciosa que él nunca había entendido. «Elena», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. «Estás cordialmente invitada a la fiesta este sábado. Espero que sepas comportarte». El silencio se hizo pesado. Elena colocó cuidadosamente los archivos sobre el escritorio, como si fueran de cristal. «Gracias, señor Ríos», respondió, inexpresiva. «Consideraré su invitación». Sofía soltó una carcajada. «¿Considerar? ¿Tienes algo mejor que hacer un sábado por la noche?» Elena se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros brillaron por un instante. «Siempre tengo opciones, señorita Herrera. Solo que algunas no valen mi tiempo». La sonrisa de Sofía se congeló. Los socios intercambiaron miradas incómodas. «Bueno», murmuró Mateo, aclarando su garganta. «Eso está resuelto entonces». Elena recogió sus cosas sin prisa. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. «Una pregunta, señor Ríos. ¿Esta invitación viene con alguna intención particular?» Mateo sintió que se le secaba la garganta. Los demás esperaban su respuesta. «Solo queremos que todos se diviertan», mintió. Elena asintió lentamente. «Entiendo. Que tenga buena tarde». La puerta se cerró suavemente tras ella. Sofía estalló en carcajadas. «¡Dios mío! ¿La viste?» Como una reina ofendida. «Va a ser divertido», añadió Ricardo. «Verla intentar encajar con nosotros». Mateo no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde Elena había salido, con una extraña sensación en el pecho que no podía identificar. La sabiduría de una hermana. Esa noche, Elena llegó a su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, completamente agotada. Su hermana menor, Carmen, estudiaba en la mesa del comedor. «¿Qué tal tu día?», preguntó Carmen sin levantar la vista de sus libros. Elena se desplomó en el sofá. «Me invitaron a la fiesta de la empresa». Carmen levantó las cejas. «¿Y eso es bueno o malo?» «Malo. Muy malo». «¿Por qué?» Elena cerró los ojos. Todavía podía oír la risa de Sofía, ver las miradas burlonas de los socios. «Porque no me invitaron para incluirme, Carmen. Me invitaron para humillarme». Su hermana dejó el lápiz y se acercó al sofá. «Elena, mírame». Elena abrió los ojos. Carmen tenía esa expresión seria que usaba cuando quería dar un consejo importante. «¿Qué quieres hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Fingir que estoy enferma? ¿Eso es lo que realmente quieres?» Elena suspiró. «No. Quiero ir y demostrarles que se equivocan conmigo. Pero tengo miedo de hacer el ridículo». Carmen se sentó a su lado. «Hermana, llevas 3 años trabajando en esa firma. Has visto cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven en su mundo. ¿Crees que no puedes hacer lo mismo?»
Ellos nacieron en ese mundo. Yo no. Pero tú eres más inteligente que todos ellos juntos. Carmen le tomó la mano. Y tienes algo que ellos nunca tendrán. ¿Qué? Clase de verdad. No la que se compra con dinero, sino la que se lleva en el alma. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo confirmo lo que ellos ya piensan de mí? Carmen le apretó la mano. Entonces te equivocarás con la cabeza bien alta. Pero Elena, tú siempre has sido más grande que ese lugar. Es hora de que ellos se den cuenta. Elena permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, Mateo y Sofía estaban en su mundo de lujo, seguros de que ella no se atrevería a aparecer. Quizás era hora de sorprenderlos. La gran entrada. El sábado por la noche, el salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad, el Ritz, zumbaba con conversaciones elegantes y risas ensayadas. Mateo se ajustó la corbata por 10ª vez, mirando hacia la entrada cada pocos minutos. Esperando a alguien. Sofía apareció a su lado, radiante en un vestido dorado que había costado más que el salario mensual de Elena. Solo revisando que todo esté en orden, mintió él, dando un sorbo a su whisky. Relájate, amor. Tu pequeña asistente seguramente se quedó en casa viendo telenovelas. Sofía se rió. Es obvio que no iba a venir. Ricardo se acercó con otros 2 socios, todos con copas en la mano. ¿Todavía esperando el espectáculo?, preguntó con sarcasmo. Apuesto a que ni siquiera tiene un vestido decente. O tal vez viene con su uniforme de oficina, añadió otro, provocando risas. Mateo forzó una sonrisa, pero algo en su estómago se retorció. Una parte de él esperaba que Elena no viniera, para evitar la humillación que todos habían planeado. Otra parte quería ver qué pasaría si se atrevía. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, «la cena está servida». Los invitados comenzaron a moverse hacia el comedor principal. Mateo caminaba junto a Sofía cuando el murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Se volvió hacia la entrada y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena estaba en el umbral, completamente inmóvil. Llevaba un clásico vestido rojo, sencillo, pero de corte perfecto, que realzaba su figura sin exageraciones. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. No llevaba joyas llamativas, solo unos pequeños pendientes que brillaban discretamente. Sus ojos recorrieron la sala con calma, como si fuera la dueña del lugar. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Algunos invitados la miraron con curiosidad, otros con sorpresa mal disimulada. Elena comenzó a caminar. Sus pasos eran seguros, medidos. No miraba al suelo, ni parecía nerviosa. Se movía como si hubiera nacido en salones de baile como este. «¡Dios mío!», susurró alguien detrás de Mateo. «¿Quién es esa mujer?». Sofía había palidecido, su mano aferrada al brazo de Mateo. Es imposible», susurró. «¿Cómo puede verse así?». Elena se acercó al grupo principal. Cuando se detuvo frente a Mateo, hizo una ligera inclinación de cabeza. «Buenas noches, señor Ríos. Gracias por la invitación». Su voz sonó serena, educada. Nada de la timidez que mostraba en la oficina. «Elena». Mateo apenas pudo articular su nombre. «Te ves diferente». Ella sonrió, y esa sonrisa transformó por completo su rostro. ¿Diferente? Solo me puse un vestido, señor Ríos. Nada más. Ricardo tosió incómodamente. «Sí, bueno, qué sorpresa verte aquí». ¿Sorpresa? Elena lo miró directamente. ¿No esperaban que viniera, señor Mendoza? No, claro que no. Quiero decir... Sofía interrumpió, recuperando la compostura. «Ricardo quiere decir que estamos encantados de tenerte aquí. Aunque debo decir que ese vestido se ve... interesante. ¿Lo compraste especialmente para la ocasión?».
El veneno en su voz era evidente. Pero Elena no se inmutó. En realidad, lo tengo desde hace años. A veces las cosas sencillas son las más elegantes, ¿no cree? Sofía entrecerró los ojos. Elena acababa de decirle educadamente que su vestido dorado era vulgar. Claro, respondió Sofía con una sonrisa forzada. Aunque supongo que para alguien en tu posición, debe ser difícil saber exactamente qué ponerse en estos eventos. Tiene razón, asintió Elena. Afortunadamente la elegancia no se compra con dinero. ¿Se tiene o no se tiene? Un murmullo recorrió el grupo. Varios invitados se habían acercado para escuchar la conversación. Elena había respondido al ataque de Sofía sin levantar la voz, sin perder la sonrisa, pero su mensaje había sido claro. Mateo observó la escena como hipnotizado. Esta no era la Elena tímida y silenciosa de la oficina. Esta mujer tenía una presencia que llenaba el espacio, una confianza que no necesitaba gritar para hacerse notar. «Elena», dijo una voz a su espalda. Todos se voltearon. Un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó con una sonrisa genuina. «Señor Dubois». Elena se iluminó. «Qué sorpresa verlo aquí. Mi querida Elena». El hombre le besó ambas mejillas. «Cuando vi tu nombre en la lista de invitados, no lo podía creer. ¿Trabajas con estos caballeros?» Mateo frunció el ceño. Pierre Dubois era uno de los inversores más importantes de Europa, un cliente ocasional de la firma. «Soy la asistente del señor Ríos», respondió Elena con naturalidad. «¿Asistente?» Dubois miró a Mateo con sorpresa. «¿Sabe quién es esta joven, Mateo?» Mateo negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más confundido. Elena fue la coordinadora del programa de alfabetización que financiamos en París hace 3 años. Su proyecto ayudó a más de 1000 familias inmigrantes, una mujer extraordinaria. El grupo cayó en un silencio absoluto. Elena solo sonrió modestamente. «Fue un honor trabajar en ese proyecto, señor Dubois. Y hablaba un francés perfecto», continuó el hombre. «Elena, debe contarme qué está haciendo ahora. ¿Sigue trabajando en programas sociales?» Sofía parecía haber visto un fantasma. Ricardo había dejado de sonreír. Mateo se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer que había sido su asistente durante 3 años. Elena Solís acababa de cambiar todas las reglas del juego, y la noche apenas comenzaba. ¿Qué crees que pasará a continuación? ¿Cómo redefinirá el pasado de Elena su presente? Comparte tus predicciones en los comentarios. Y si estás disfrutando de esta emocionante historia, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para más contenido increíble. Una huerta de la naturaleza, la cena transcurrió en una atmósfera tensa que solo Elena parecía no notar. Sofía había logrado sentarse estratégicamente cerca de ella, lista para atacar en el momento oportuno. «Lista. Elena, querida», comenzó Sofía, deliberadamente refinada mientras cortaba su salmón. «Debe ser fascinante trabajar con gente tan sofisticada después de venir de un ambiente tan diferente». Elena masticó con calma antes de responder. «¿Se refiere a trabajar con gente rica después de trabajar con gente pobre?» La pregunta directa hizo que varios comensales detuvieran sus tenedores en el aire. «Bueno, yo no lo habría puesto en términos tan crudos». Sofía rió nerviosamente. «¿Por qué no?» «La pobreza no es una enfermedad contagiosa, señorita Herrera, y la riqueza no es una garantía de sofisticación». Ricardo tosió. «Seguramente ha tenido que adaptarse mucho para trabajar en nuestra firma». «Al contrario», Elena sonrió. «He descubierto que las personas son básicamente las mismas, sin importar cuánto dinero tengan. Todos quieren ser escuchados. Todos necesitan respeto. Todos cometen errores». «¡Qué perspectiva tan pintoresca!», murmuró Sofía. «Aunque supongo que es fácil filosofar cuando otros están pagando las cuentas». Esta vez Elena no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su vino y miró a Sofía con genuina curiosidad. «¿Ha trabajado alguna vez, señorita Herrera?» «Claro que he trabajado»,
Sofía se enderezó. Superviso las inversiones de mi familia. Coordino eventos benéficos. Me refiero a trabajar por un sueldo, aclaró Elena suavemente. Despertarse cada mañana sabiendo que si no lo hace, no hay dinero para el alquiler. El silencio se volvió incómodo. Elena continuó con voz suave. No la estoy juzgando. Solo digo que cada perspectiva es válida. Usted ve el mundo desde su realidad, yo desde la mía. En ese momento, un hombre se acercó a la mesa. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello. Disculpen la interrupción. Soy Marcos Grande del Tiempo Global. ¿Podría hablar un momento con usted, señorita Solís? Todos se volvieron hacia Elena, sorprendidos. ¿Conmigo? Elena pareció genuinamente confundida. Creo que se equivoca de persona. ¿Es usted Elena Solís, la coordinadora del proyecto Libros sin Fronteras en París? Elena asintió lentamente. Perfecto. Estoy escribiendo un artículo sobre programas de inclusión social exitosos. Su proyecto apareció en mi investigación como uno de los más efectivos de la última década. Sofía apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Señor Grande, interrumpió. Creo que está interrumpiendo una cena privada. No hay problema. Elena se levantó con gracia. Podemos hablar aquí mismo si a los demás no les importa. Grande encendió una pequeña grabadora. Cuénteme sobre el proyecto de París. ¿Cómo logró que familias de 15 nacionalidades diferentes participaran en un programa de alfabetización? Elena se relajó visiblemente. Por primera vez esa noche, parecía completamente en su elemento. La clave fue entender que la educación no es un favor que le hacemos a los demás, es un derecho que les devolvemos. Muchas de esas familias tenían profesionales, artistas, intelectuales, que habían perdido sus títulos al migrar. ¿Puede darme un ejemplo específico? Había un hombre, Amara, que había sido profesor de literatura en Senegal. En París, vendía flores en el metro. Cuando descubrió que podía enseñar francés a otros inmigrantes usando textos africanos que él mismo traducía, recuperó no solo un trabajo digno, sino su identidad. Grande asintió, tomando notas rápidamente. ¿Y el aspecto del idioma? Entiendo que coordinó sesiones en francés, árabe e inglés. Y español y wolof, cuando era necesario, añadió Elena. Mi abuela siempre decía que cada idioma que aprendes te convierte en una persona diferente. Yo creo que te convierte en una persona más completa. Impresionante. ¿Habla todos esos idiomas? Elena se sonrojó ligeramente. Me defiendo bien con lo básico. Para el trabajo a fondo siempre trabajé con hablantes nativos. Grande se volvió hacia Mateo. Señor Ríos, debe estar muy orgulloso de tener una empleada de este calibre internacional. Mateo se aclaró la garganta. Todos los ojos estaban puestos en él. Sí, claro. Elena es muy valiosa para nuestra firma. ¿En qué proyectos la tiene trabajando ahora? La pregunta cayó como una bomba. Mateo no podía decir que Elena pasaba sus días archivando papeles y sirviendo café. Estamos evaluando nuevas oportunidades para aprovechar su experiencia internacional, mintió. Grande sonrió. Excelente. El mundo necesita más iniciativas como las de la señorita Solís. ¿Podríamos tomar algunas fotos? Durante los siguientes minutos, Elena posó para varias fotografías. Se veía natural, cómoda. Respondió a las preguntas con inteligencia y humildad. Habló de sus proyectos sin sonar jactanciosa. Cuando Grande se fue, la mesa quedó en absoluto silencio. Elena regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Bueno, dijo, tomando su bebida. ¿Dónde estábamos? Sofía la miró como si fuera un alienígena. Ricardo parecía haberse tragado la lengua. Mateo se dio cuenta de que había pasado 3 años trabajando junto a una mujer extraordinaria, sin siquiera intentar conocerla. Y lo más inquietante de todo era que Elena no parecía notar la conmoción que había causado. Para ella, todo esto era simplemente normal. La noche apenas comenzaba.
pero las reglas del juego ya no existían. ¿Qué crees que significará la revelación de Mateo para Elena y para la firma? Comparte tus pensamientos a continuación. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal El Desenlace. El lunes por la mañana, Mateo llegó a la oficina 30 minutos tarde con un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo. No había dormido bien desde la fiesta. Las imágenes de Elena con ese vestido rojo, hablando con naturalidad frente a las cámaras, se repetían en su mente como un disco rayado. Su secretaria, Carla, lo esperaba con una pila de mensajes y una expresión extraña. «Señor Ríos, necesita ver esto», dijo, extendiendo su tableta. En la pantalla, un video de YouTube mostraba a Elena entrando al salón de baile del hotel. El título decía: «La asistente que conquistó a la élite. Su historia te impactará». Ya tenía más de 200,000 visitas. ¿Cómo demonios? Mateo se hundió en su silla. El video se hizo viral anoche. Está en todas las redes sociales. También salió la entrevista completa en El Tiempo Global. Mateo reprodujo el video. La cámara capturó perfectamente el momento en que Elena entró al salón de baile y el silencio que siguió. Luego mostró fragmentos de su entrevista con Grande, donde hablaba de proyectos sociales con evidente pasión. Los comentarios eran abrumadores. «Qué mujer tan increíble. Ojalá hubiera más gente como ella. Mira cómo la miran los ricos, verdes de envidia. Ella sí tiene clase de verdad. ¿Viste la cara de la rubia? Ajá, puro veneno». El teléfono de Mateo sonó. Era Ricardo. «Mateo, ¿viste el desastre? Necesitamos hablar. Ahora». 15 minutos después, los 4 socios principales estaban reunidos en la sala de juntas. La atmósfera era pesada. «Esto es una catástrofe». Ricardo paseaba de un lado a otro. «Nuestra firma parece un nido de elitistas que explotan a sus empleados». «El teléfono no ha parado de sonar», añadió Diego Ferrer, el padre de Sofía y socio principal. Periodistas, activistas, incluso algunos clientes preguntando qué está pasando, y todo por tu brillante idea de invitar a la sirvienta. Ferrer le espetó. «¿En qué estabas pensando?» Mateo apretó los puños. «Elena no es una sirvienta, es nuestra asistente ejecutiva». «¿Asistente ejecutiva?» Ricardo soltó una risa amarga. «¿Desde cuándo servir café te convierte en un ejecutivo? ¿Sabías que hablas 5 idiomas? ¿Que coordinó proyectos internacionales antes de trabajar aquí?» Mateo se puso de pie. «¿Te molestaste en leer su currículum alguna vez?» «¿Su currículum?» Ferrer lo miró con desprecio. «Mateo, nosotros contratamos a gente como ella para hacer el trabajo sucio, no para que nos den lecciones de moral». En ese momento, la puerta se abrió. Sofía entró como un huracán, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. «Esto es un desastre», gritó. «Me están humillando en todas las redes sociales. Hay memes de mi cara, Mateo. ¡Memes!». Se dejó caer dramáticamente en una silla. «Mis amigos no me hablan. Mi estilista dice que es mejor que cambie de imagen porque la mía ya está quemada. Todo por culpa de esa mujer. Sofía, cálmate». Mateo intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. «No me toques. Esto es tu culpa. Tú la invitaste. Tú permitiste que nos humillara». Ricardo aprovechó el momento. «Mateo, tenemos que tomar medidas drásticas. La imagen de la firma está en juego». «¿Qué tipo de medidas?» «Obviamente, Elena tiene que irse hoy». «¿Despedirla? ¿Por qué razón?» «¿Necesitas una razón?» Ferrer se recostó en su silla. «Encuentra algo. Llegada tarde. Error en documentos. Lo que sea». «Pero si la despides ahora», Sofía intervino, secándose las lágrimas. «Va a aparecer una venganza. Los medios harán un escándalo aún mayor». Ferrer sonrió maliciosamente. «No si lo hacemos bien. Una revisión de su trabajo,
Algunos errores convenientemente descubiertos, quizás problemas de actitud. Estas cosas toman tiempo. Mateo miró a esos hombres que había considerado sus socios, incluso sus amigos. En sus rostros, vio algo que nunca antes había notado. Miedo. Miedo de que alguien como Elena pudiera exponerlos por quienes realmente eran. No, dijo suavemente. ¿Perdón? No vamos a despedir a Elena. Ricardo se enderezó. Mateo, no seas ingenuo. Esta mujer está destruyendo nuestra reputación. ¿Nuestra reputación o nuestra hipocresía? El silencio fue tenso. Sofía lo miró, entrecerrando los ojos. ¿Te gusta esa mujer, Mateo? La pregunta cayó como una bofetada. Mateo sintió todos los ojos sobre él. Esto no tiene nada que ver con preferencias personales. Entonces demuéstralo. Ferrer se inclinó hacia adelante. Demuestra que tu lealtad sigue con nosotros. Mateo miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Pero dentro de esa oficina, algo fundamental había cambiado. Ya no podía fingir que no veía las grietas que siempre habían estado allí. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Ríos, soy periodista de Telemundo. ¿Podríamos hablar sobre Elena Solís y las condiciones laborales en su firma? Mateo apagó su teléfono y miró a sus socios. Necesito tiempo para pensar. Se nos acaba el tiempo, respondió Ricardo. O ella se va, o esto va a empeorar mucho. Mientras salía de la sala de juntas, Mateo no pudo evitar preguntarse cómo había llegado hasta allí. Una semana atrás, su vida era predecible, cómoda. Ahora sentía que estaba parado al borde de un acantilado, y alguien acababa de encender la mecha de una bomba. El problema era que ya no sabía si quería apagar la mecha o simplemente saltar. Una disculpa necesaria. 2 semanas después del desastre del restaurante, Mateo intentó mantener la normalidad, pero las fisuras eran evidentes en todas partes. Elena seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Pero ahora los demás empleados la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que antes no existía. La prueba de fuego llegó un jueves por la noche. Los socios habían organizado una cena con potenciales inversores japoneses en el restaurante más exclusivo de la ciudad, el Botín. Sofía insistió en acompañar a Mateo, como siempre hacía para las reuniones importantes. Necesitas proyectar estabilidad, le había dicho mientras se arreglaba en su apartamento. Después de todo este escándalo, los clientes necesitan ver que sigues siendo el mismo. Pero Mateo ya no se sentía el mismo. Y esa noche, las cosas se salieron completamente de control. Todo comenzó cuando llegaron al restaurante. Los inversores japoneses ya esperaban, junto con Ricardo y Diego. Las presentaciones fueron cordiales, profesionales. Mateo pensó que quizás la noche transcurriría sin incidentes. Se equivocó. A mitad de la cena, mientras discutían los detalles de una posible fusión con una firma asiática, uno de los japoneses mencionó casualmente haber visto el video de Elena. Muy impresionante su empleada, señor Ríos. En Japón, valoramos mucho a las personas que combinan humildad con excelencia. Sofía dejó su copa con más fuerza de la necesaria. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas de las redes sociales. Todo se exagera mucho. El japonés la miró con educada curiosidad. ¿Exagerar? Pero los logros de la señorita Solís están documentados. Su proyecto en París fue reconocido por la UNESCO. Diego tosió incómodamente. Señor Yamamoto, creo que la conversación se está desviando de los temas importantes. Al contrario, intervino otro inversor. Una empresa que aprovecha el talento sin importar el origen social es exactamente el tipo de firma con la que queremos trabajar. Sofía soltó una risa forzada. Por favor, hablan como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. Es solo una empleada más que tuvo suerte con las cámaras. El silencio que siguió fue escalofriante. Los japoneses intercambiaron miradas. Perdóneme,
dijo el señor Yamamoto con voz controlada, pero acaba de minimizar los logros profesionales de su colega. ¿Colega? Sofía se rió más fuerte. Es una asistente. Su trabajo es organizar archivos y servir café. No veo por qué tenemos que fingir que es algo más. Mateo sintió que la sangre le subía a la cabeza. Sofía, basta. ¿Basta de qué? De decir la verdad. Ella se volvió hacia él, con los ojos encendidos de ira. Todos estamos fingiendo que esa mujer es una especie de santa, solo porque causó un escándalo en las redes sociales. Sofía, por favor. No. Ella se puso de pie, claramente alterada. Estoy harta de esto, harta de que todos traten a esa intrusa como si fuera especial. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que está intentando robarme mi lugar. Los japoneses observaron la escena con disgusto apenas disimulado. Ricardo intentó intervenir. Sofía, quizás deberías... ¿Qué debería hacer? ¿Callarme mientras esa mujer destruye todo lo que hemos construido? Se volvió hacia Mateo. ¿O ya olvidaste quién estuvo contigo todos estos años? ¿Quién te apoyó cuando empezaste la firma? ¿Quién ha estado en cada evento, en cada reunión importante? Mateo se puso de pie lentamente. Sofía, vámonos, ahora. No me voy a ninguna parte. Estos señores necesitan saber la verdad. Necesitan saber que Elena Solís es una oportunista que está usando su historia de lástima para manipular a todos. Yamamoto se limpió la boca con su servilleta y se puso de pie. Señor Ríos, creo que esta cena ha terminado para nosotros. Señor Yamamoto, por favor, permítame explicarle. No hay nada que explicar. El japonés habló fríamente. En mi cultura, el respeto por los empleados es fundamental. Lo que acabamos de presenciar nos dice todo lo que necesitamos saber sobre esta firma. Los inversores se retiraron en silencio, dejando a los socios en una mesa llena de tensión. Sofía permaneció de pie, respirando con dificultad. «Perfecto», gritó. «Ahora, por culpa de esa mujer, perdimos un contrato millonario. Por culpa de esa mujer, no». Mateo finalmente explotó. «Por tu culpa, por tu actitud de princesa mimada, que no soporta que alguien más reciba atención». Sofía lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo? ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. Elena Solís está robando algo. Está robando la ilusión de que somos mejores personas porque tenemos dinero». Ricardo intentó calmar la situación. «Mateo, todos estamos molestos». «No». Mateo se volvió hacia él. ¿Sabes lo que descubrí esta semana? Que Sofía ha estado usando mi nombre para cerrar tratos sin mi autorización. Que ha estado prometiendo fusiones y asociaciones que yo nunca aprobé. Diego palideció. «Mateo, ¿de qué estás hablando?» «Está hablando de cómo me investigó a mis espaldas». Sofía levantó la barbilla desafiante. «Sí, usé tu nombre. Sí, moví algunos contratos. ¿Y qué? Alguien tenía que tomar decisiones mientras tú estabas distraído jugando al benefactor social». «¿Jugando?» Mateo la miró con una mezcla de disgusto y tristeza. «Sofía, hemos estado juntos durante 3 años. Creí que te conocía. Me conoces perfectamente. Simplemente nunca te gustó lo que viste». Mateo guardó silencio por un momento. Luego, con una voz muy tranquila, dijo: «Tienes razón. Y eso termina esta noche». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Sofía gritando su nombre en medio del restaurante más elegante de la ciudad. Afuera, bajo la ligera lluvia que había comenzado a caer, Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía libre. Un nuevo capítulo comienza. 3 días después del desastre del restaurante, Mateo se encontró sentado frente a su computadora a las 5 de la mañana, escribiendo y borrando el mismo párrafo por 10ª vez. A su lado, una taza de café frío y varios borradores arrugados daban fe de su lucha interna. Elena había estado ausente desde el lunes. Carla le había dicho que había solicitado unos días personales,
pero Mateo sospechaba que Ricardo o Diego tenían algo que ver con su repentina ausencia. El rumor en la oficina era que los socios estaban preparando una carta de despido. La versión oficial sería reestructuración de personal, pero todos sabían la verdad. Mateo terminó de escribir y releyó el documento una vez más. Era una carta dirigida al periódico más importante de la ciudad, y sabía que una vez que la enviara, no habría vuelta atrás. A las 8 de la mañana, cuando Ricardo llegó a la oficina con su habitual aire de superioridad, se encontró con una desagradable sorpresa. Su asistente le entregó el periódico de la mañana con una mirada preocupada. En la página de opinión, con una foto de Mateo Ríos, aparecía un artículo titulado «Una disculpa necesaria y una reflexión pendiente». Ricardo leyó las primeras líneas y sintió que la sangre se le helaba. Como socio fundador de Ríos y Asociados, siento la necesidad de dirigirme públicamente a una empleada excepcional y a la sociedad en general para ofrecer una disculpa largamente debida. Elena Solís ha trabajado en nuestra firma durante 3 años. Durante ese tiempo, mis socios y yo la tratamos no como la profesional capaz que es, sino como una empleada de segunda clase, cuya única función era facilitar nuestro trabajo diario. El escándalo de la semana pasada no fue causado por Elena. Fue causado por nuestra incapacidad de reconocer el talento que teníamos frente a nosotros. Fue causado por nuestra arrogancia de clase, nuestra ceguera social, nuestra comodidad con un sistema que nos beneficia a costa de mantener a otros en puestos que no reflejan sus verdaderas capacidades. Ricardo se apresuró a la oficina de Mateo, pero la encontró vacía. Su asistente le explicó que había llegado temprano, había dejado unos documentos y se había marchado sin decir cuándo regresaría. El teléfono de Ricardo sonó. Era Diego. ¿Viste el periódico? Mateo se ha vuelto completamente loco. Lo estoy leyendo ahora. Esto es un desastre. Nos está hundiendo. ¿Sabes cuántos clientes han llamado esta mañana preguntando si es cierto que discriminamos a nuestros empleados? Ricardo continuó leyendo. Elena Solís no necesita que la defendamos. Sus logros hablan por sí mismos, pero sí necesitamos defendernos de nosotros mismos, de la mediocridad moral que nos permite dormir tranquilos mientras desperdiciamos talento por prejuicios de clase. Por lo tanto, a partir de hoy, Elena Solís será ascendida a coordinadora de proyectos especiales con el salario y las responsabilidades que siempre debió haber tenido. También anuncio mi retiro temporal de las operaciones diarias de la firma para reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser y el tipo de personas que queremos ser. «¡Está loco!», gritó Diego por teléfono. «¿Coordinadora de proyectos especiales? Le está dando un puesto que ni siquiera existe». Espera, hay más. Ricardo continuó leyendo. A Sofía Herrera, quien durante años fue mi pareja sentimental y con quien creí que compartiría un futuro. Le digo que el amor no puede construirse sobre la base del desprecio hacia los demás. Su reacción la semana pasada me mostró una faceta de ella que me había negado a ver. A mis socios les recuerdo que una empresa no es solo un negocio. Es un reflejo de nuestros valores como seres humanos. Y a Elena le pido disculpas por los 3 años perdidos, por no haber visto lo que todos los demás vieron desde el primer día. Que eres una mujer extraordinaria, que merece mucho más de lo que este lugar te ha dado. Ricardo dejó caer el periódico. Su celular seguía sonando. Diego seguía gritando por teléfono, pero él ya no lo escuchaba. Mientras tanto, en una pequeña cafetería del centro, Elena leía el mismo artículo con manos temblorosas. Carmen se sentó frente a ella, observando cada expresión de su rostro. «¿Qué piensas?», preguntó su hermana menor.
Elena dobló lentamente el periódico. Creo que es muy fácil escribir palabras bonitas cuando no te queda nada que perder. ¿Crees que no es sincero? Elena suspiró. Creo que Mateo Ríos finalmente despertó. El problema es que despertó 3 años tarde. Su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, uno tras otro. Periodistas, productores de televisión, organizaciones sociales. El artículo de Mateo había convertido a Elena en un símbolo, le gustara o no. ¿Vas a volver a trabajar?, preguntó Carmen. Elena miró por la ventana de la cafetería. Afuera, la gente se apresuraba a sus trabajos, cada uno llevando sus propias luchas invisibles. No lo sé, respondió honestamente. No sé si quiero ser el proyecto de redención de Mateo Ríos, pero en lo más profundo de su corazón, algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, alguien la había visto de verdad. La pregunta era si eso era suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número que reconocía. Era Mateo. Elena se quedó mirando la pantalla durante varios segundos antes de decidir si contestar o no. Encontrando vivo el verdadero valor, Elena dejó que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar. Y otra vez. En el cuarto intento, Carmen la miró exasperada. ¿No vas a contestar? No estoy lista para esa conversación. Pero el teléfono siguió sonando intermitentemente durante toda la mañana. Mensajes de texto. Llamadas perdidas. Incluso un correo electrónico que Elena borró sin leer. 3 semanas después. Elena había encontrado algo de paz en su nueva rutina. Las ofertas de trabajo habían llegado a docenas después del artículo de Mateo. Algunas eran claramente oportunistas, pero otras venían de organizaciones serias que valoraban su experiencia real. Había aceptado un puesto temporal, coordinando un programa de alfabetización digital para personas mayores. No pagaba mucho, pero le daba la libertad de hacer lo que realmente le importaba. Mateo, según lo que había leído en los periódicos, había cumplido su palabra. Se había retirado temporalmente de la firma y estaba involucrado en varios proyectos de educación legal gratuita para comunidades de bajos ingresos. Elena había visto su foto en un artículo sobre un programa de ayuda legal en barrios obreros. Se veía diferente, más delgado, menos pulcro, como si hubiera cambiado su traje de diseñador por algo más real. El reencuentro ocurrió por casualidad, un sábado por la tarde, en la Feria del Libro del Centro Histórico. Elena estaba en el stand de una editorial independiente, hojeando un libro sobre programas educativos en América Latina, cuando una voz familiar dijo, «Es bueno». Elena se dio la vuelta. Mateo estaba a su lado, vestido con jeans y una camisa sencilla, llevando una bolsa llena de libros. «Mateo», Elena. Se miraron por un momento que se sintió eterno. Él se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos. Una tranquilidad que ella no recordaba haber visto antes. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Bien, trabajando en cosas que me gustan. Me alegra oír eso». Elena cerró el libro y lo volvió a colocar en el estante. «Leí sobre tus nuevos proyectos. ¿Ah? ¿Qué te parecen? Es fácil ser generoso cuando no te queda nada que perder». La sonrisa de Mateo se desvaneció. «Tienes razón, pero a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que nunca tuviste de verdad». Elena lo estudió. No había rastro del hombre arrogante que había conocido en la oficina. Este Mateo parecía más joven, más humano. «¿Quieres tomar un café?», preguntó. «Hay una cafetería cerca que...» «Conozco el lugar». Caminaron en silencio por las calles empedradas del centro histórico. La feria había llenado la zona de familias, estudiantes, lectores de todas las edades. Elena observó cómo Mateo saludaba con naturalidad a algunos vendedores ambulantes,
cómo se detenía a dar monedas a un músico callejero. ¿Desde cuándo vienes por aquí?, preguntó Elena. Hace unas semanas, desde que empecé el programa de ayuda legal. Muchos de nuestros beneficiarios viven en esta zona. ¿Nuestros beneficiarios? Mateo se sonrojó ligeramente. Los beneficiarios del programa, ya sabes a lo que me refería. Elena sonrió por primera vez desde que se habían encontrado. Sí, sé a lo que te referías. La cafetería era pequeña, ruidosa, llena de estudiantes y artistas locales. Muy diferente de los lugares elegantes donde Elena había visto a Mateo antes. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Mateo pidió un americano. Elena, un té de manzanilla. ¿Cómo van las cosas en la firma?, preguntó Elena. Difícil. Ricardo y Diego están furiosos conmigo. Perdimos varios clientes importantes después del artículo. ¿Te arrepientes? Mateo consideró la pregunta seriamente. El daño a la firma, sí. Había gente inocente trabajando allí que no tenía nada que ver con todo esto. Pero escribir la carta no. ¿Y Sofía? Sofía se mudó a Miami. Su familia tiene negocios allí. Creo que necesitaba un cambio de aires después de todo. Elena asintió. No sintió satisfacción por la caída de Sofía. Solo una especie de tristeza por lo innecesario que había sido todo el conflicto. Elena, Mateo se inclinó hacia adelante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de... Tienes razón, ella lo interrumpió. No tienes derecho. Él se recostó en su silla aceptando el golpe. Pero puedes intentarlo, añadió Elena suavemente. Puedes intentar ser la persona que dices que quieres ser, sin esperar que yo o nadie más te perdone por quien fuiste antes. Mateo la miró con algo que podría haber sido gratitud. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo. Darse cuenta de que durante 3 años tuve a una de las personas más extraordinarias que he conocido frente a mí, y nunca me molesté en verla de verdad. Elena dio un sorbo a su té. Quizás tú no estabas listo para verme. Quizás yo tampoco estaba lista para ser vista. ¿Y ahora? Elena lo miró a los ojos. Había honestidad allí, pero también incertidumbre. Mateo Ríos ya no era el hombre seguro de sí mismo que creía tener todas las respuestas. Ahora creo que ambos estamos aprendiendo a ser diferentes, y eso es suficiente por hoy. Se sentaron en silencio, bebiendo sus tazas, mientras afuera la feria continuaba su alegre bullicio. Por primera vez en años, Elena se sintió en paz con las preguntas sin respuesta. A veces, pensó, los nuevos comienzos no llegaban con fanfarrias. A veces simplemente llegaban como una tarde tranquila compartida con alguien que finalmente había aprendido a verte. Construyendo un futuro compartido. 2 meses después de aquel encuentro en la feria, Elena recibió una llamada inesperada. Era Mateo, pero su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. Elena, sé que esto podría sonar extraño, pero ¿te gustaría ayudarme con algo? Elena estaba organizando materiales para su clase de alfabetización digital cuando contestó el teléfono. ¿Ayudarte con qué? El programa de ayuda legal no está funcionando como esperaba. La gente no confía en nosotros, y creo que sé por qué. Elena detuvo lo que estaba haciendo. Te escucho. Seguimos actuando como si fuéramos salvadores que descienden de nuestras torres de marfil. ¿Podrías reunirte conmigo? Solo para hablar, para ayudarme a entender qué estoy haciendo mal. Elena miró por la ventana de su pequeña oficina temporal. Afuera, algunos de sus alumnos mayores practicaban el envío de mensajes de texto en sus nuevos teléfonos, riéndose de sus propios errores. ¿Dónde? ¿Qué tal en la misma cafetería de la última vez? Mañana a las 3. Allí estaré. Al día siguiente, Elena llegó unos minutos antes. Mateo ya estaba allí, pero no estaba solo. 3 personas lo acompañaban. Una mujer mayor, un joven con uniforme de trabajo y una adolescente que no podía tener más de 16 años. Elena,
Mateo se puso de pie al verla. Permíteme presentarte a doña Elena, Luis y Andrea. Vinieron a decirme por qué nuestro programa no está funcionando. Elena se sentó, intrigada. Doña Elena habló primero. Señorita Solís, mi nieto me habló de usted. Dice que enseña informática sin hacernos sentir tontos. No son tontos en absoluto, respondió Elena. Solo están aprendiendo algo nuevo. Exacto, interrumpió Luis. Pero cuando fuimos a lo del señor Ríos por mi problema con mi jefe, nos hicieron llenar como 10 papeles y hablarnos con palabras que no entendíamos. Andrea asintió. Nos ponían citas a las 10 de la mañana cuando mi mamá está trabajando, como si no supiéramos que la gente pobre no puede faltar al trabajo así como así. Mateo parecía genuinamente avergonzado. Por eso los invité a hablar con Elena. Ella entiende estas cosas mejor que yo. Elena miró a las 3 personas y luego a Mateo. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué necesitarían para que la ayuda legal realmente les sirviera? Doña Elena se animó. Que fuera por las tardes o los fines de semana, y en lugares a los que ya vamos como el centro de salud o la escuela del barrio. Y que nos explicaran las cosas como gente normal, añadió Luis. No como si fuéramos analfabetos, pero tampoco como si fuéramos abogados. Y que entendieran que a veces el problema legal es solo una parte del problema real, dijo Andrea. Mi mamá necesita un divorcio, pero también necesita un trabajo y guardería para mis hermanos menores. Elena asintió, tomando notas mentales. ¿Qué pasaría si hubiera alguien que conociera tanto los problemas legales como los otros problemas? ¿Alguien que pudiera ayudarles a conectar con diferentes servicios? Los ojos de doña Elena se iluminaron. Eso sería perfecto, como una... ¿cómo se dice? Una coordinadora. Elena sonrió. Exacto, una coordinadora. Se volvió hacia Mateo, que había estado escuchando en silencio. ¿Qué te parece? Creo que necesito una coordinadora, respondió él sin dudar. Alguien que entienda tanto el lado legal como el lado humano. Elena sintió un cosquilleo en el estómago. No era la primera vez que le ofrecían un trabajo, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez sintió que la oferta venía de alguien que realmente la veía. Te estoy pidiendo que me enseñes a hacer esto bien. El trabajo es tuyo si lo quieres, pero más que eso, te estoy pidiendo que seas mi socia. ¿Socia? El programa necesita a alguien que tome las decisiones importantes. Alguien que entienda a la gente que queremos ayudar. Yo puedo ser el abogado, pero tú serías la directora. Elena miró a doña Elena, Luis, Andrea. En sus rostros vio esperanza genuina, no la falsa gratitud que había aprendido a reconocer en tantos programas sociales bien intencionados, pero mal ejecutados. ¿Puedo pensarlo? Claro. Después de que los demás se fueron, Elena y Mateo se quedaron solos en la cafetería. ¿Por qué yo?, preguntó Elena. Hay gente con más experiencia en ayuda legal. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque en 3 años de trabajar contigo, nunca te vi tratar a nadie como si fuera menos que tú, ni siquiera a mí cuando me comportaba como un idiota. Elena sintió algo revolverse en su pecho. Mateo, comenzó. Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que pasó, pero creo que juntos podríamos hacer algo realmente bueno, algo que importe. Elena guardó silencio por un momento, mirando sus manos. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, alguien me está viendo exactamente como soy, sin proyectar en mí lo que necesitan que sea, sin intentar salvarme o usarme para sentirse mejor consigo mismos. Mateo extendió su mano por la mesa, sin tocar la suya, solo ofreciéndola. Cuando alguien finalmente te ve de verdad, ya no tienes que demostrar nada más. Elena miró su mano y, después de un momento,
colocó la suya encima. De acuerdo, dijo suavemente. Intentémoslo. No fue un final de cuento de hadas. No fue una declaración de amor. Fue algo mucho más real y por esa misma razón, mucho más valioso. Fue un comienzo honesto, un legado de respeto. Un legado de respeto. Un año después, Elena llegó a la oficina temprano, como siempre hacía. Ya no era la pequeña sala prestada donde el programa había comenzado, sino un espacio propio en el primer piso de un edificio en el centro histórico. Las paredes estaban llenas de fotos, graduaciones de cursos de alfabetización digital, familias reunidas después de resolver problemas legales, niños en programas de becas estudiantiles. El programa había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Ya no era solo ayuda legal, sino un centro integral que ofrecía desde clases de informática hasta talleres de emprendimiento. Elena había insistido en que todo fuera gratuito y que los horarios se adaptaran a las necesidades reales de la gente. Mateo llegó media hora después, cargando 2 cafés y una bolsa de pan dulce del puesto de doña Marta, la mujer que vendía en la esquina y que ahora había resuelto sus problemas de pensión gracias al programa. «Buenos días, directora», dijo con una sonrisa, colocando uno de los cafés en el escritorio de Elena. «Buenos días, abogado del pueblo», respondió ella, sin levantar la vista de los expedientes que revisaba. Era su rutina matutina. Mateo traía el café. Elena organizaba el día. Habían desarrollado una dinámica de trabajo que funcionaba a la perfección, porque ninguno de los dos intentaba ser quien no era. «¿Cómo van los casos de esta semana?», preguntó Mateo, sentándose en la silla frente al escritorio de Elena. «Doña Elena finalmente recibirá su pensión completa. Luis consiguió que le pagaran las horas extras que le debían. Y Andrea...» Elena sonrió. «Andrea decidió estudiar Derecho. En serio, le conseguimos una beca completa en la universidad pública. Dice que quiere ser como nosotros cuando sea grande». Mateo se rió. «¿Como nosotros? ¿Recuerdas cuando éramos jefe y empleada?» Elena lo miró por encima de los papeles. «Recuerdo cuando creías que eras mi jefe». «Touché». La puerta se abrió y entró Carmen, quien ahora trabajaba a tiempo parcial en el programa, mientras terminaba sus estudios de trabajo social. «Elena, el periodista de la revista está aquí. ¿Lo hago pasar?» Elena suspiró. Desde que el programa había comenzado a recibir reconocimiento nacional, los medios no los habían dejado en paz. Habían rechazado la mayoría de las entrevistas, pero esta era para una revista educativa seria. «Hazlo pasar». El periodista era joven, entusiasta. Durante 1 hora, les hizo preguntas sobre métodos, financiación, planes futuros. Pero al final, como siempre ocurría, llegó a las preguntas personales. «Ustedes dos tienen una historia interesante», dijo. «De un conflicto en la empresa a socios en este proyecto, ¿cómo describirían su relación ahora?» Elena y Mateo se miraron. Era la pregunta que siempre surgía y que nunca sabían cómo responder. «Somos colegas», dijo Elena. «Finalmente. Amigos», añadió Mateo. «Personas que aprenden a trabajar juntas», continuó Elena. «¿Y en lo personal?», insistió el periodista. «Hay rumores de que...» «En lo personal», interrumpió Mateo con firmeza. «Somos 2 personas que decidieron que el trabajo que hacemos es más importante que los rumores que la gente quiera inventar sobre nosotros». Después de que el periodista se fue, Elena y Mateo organizaron los papeles en silencio. «¿Te molesta?», preguntó Mateo. «¿Que siempre pregunten sobre esto?». Elena se encogió de hombros. «Al principio, sí, pero ya me acostumbré. La gente siempre necesita romantizar las cosas para entenderlas». «¿Y si fuera verdad?», preguntó Mateo suavemente. «¿Y si hubiera algo más entre nosotros?». Elena dejó de escribir y lo miró. «¿Lo hay?». Mateo consideró seriamente la pregunta. «Hay respeto, hay admiración, hay cariño,
¿Es eso suficiente para llamarlo amor? No lo sé, respondió Elena honestamente. Pero sé que es real. Y sé que es nuestro, sin importar cómo lo llamen los demás. Mateo asintió. Me gusta nuestra vida tal como es. A mí también. Era verdad. Se veían casi todos los días. Compartían comidas, se reían de bromas privadas, se apoyaban en los momentos difíciles. Mateo había estado allí cuando Elena tuvo gripe. Elena había estado allí cuando Mateo recibió la noticia de que su padre había fallecido. No vivían juntos. No tenían planes de matrimonio. No aparecían en fotos románticas en redes sociales. Pero tenían algo que muchas parejas oficiales nunca lograban. Se veían completamente. Se respetaban profundamente. Y habían construido algo importante juntos. El mundo seguía siendo competitivo, elitista, desigual. Pero dentro de su pequeño espacio, ellos habían creado algo diferente. No estaban intentando cambiar el mundo entero. Simplemente estaban viviendo de forma más honesta dentro de él. Y al final del día, cuando cerraban la oficina y caminaban juntos hacia la estación de metro, Elena sabía que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado. Alguien que la viera exactamente como era, y eso decidió ser suficiente. ¿Disfrutaste la historia de Elena y Mateo? Este relato nos recuerda que a veces los finales más hermosos no son los que esperamos, sino los más reales. Elena no necesitó un príncipe que la rescatara. Se rescató a sí misma con dignidad y fuerza. Y Mateo aprendió que el verdadero poder no viene del dinero o la posición social, sino de saber reconocer y valorar a las personas extraordinarias que nos rodean. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que su valía no depende de las opiniones de los demás. La transformación de estos personajes nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para ver con nuevos ojos, para construir algo mejor sobre las ruinas de lo que no funcionó. Si quieres seguir leyendo más historias como esta, llenas de personajes reales que enfrentan situaciones que todos podemos entender, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Y ahora, cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante. Deja tu país en los comentarios.